Potenciales de membrana y potenciales de acción. Hay potenciales eléctricos a través de las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo. Además, algunas de estas células, como las células nerviosas, musculares, son capaces de generar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas, y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y de los músculos. Física básica de los potenciales de membrana. Potenciales de membrana provocados por difusión. La concentración de potasio es grande dentro de la membrana de una fibra nerviosa, pero muy baja fuera de la misma. Por lo tanto, consideremos que en este caso la membrana es permeable solo a los iones de potasio. Debido al gran gradiente de concentración de potasio desde el interior hacia el exterior, hay una gran tendencia de que grandes cantidades de potasio difundan hacia afuera de la membrana, y por lo tanto estas se van a transportar con cargas eléctricas positivas hacia el exterior, generando de esta manera electropositividad fuera de la membrana y electronegatividad en el interior, debido a que hay aniones negativos que permanecen dentro de la célula o que no pueden difundir hacia afuera con el potasio. En un plazo de aproximadamente 1 milisegundo, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior se va a denominar el potencial de difusión. Y la fibra nerviosa normal generalmente es de aproximadamente de menos 94 milivoltios. Ahora, en el caso del sodio pasa lo contrario, ¿no? Existe una concentración elevada a nivel fuera de las membranas y una concentración baja dentro de la célula. Estos iones también tienen carga positiva. Esta vez es muy permeable a los iones de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Que el sodio va a entrar hacia el interior y crea un potencial de membrana con negatividad en el exterior y positividad en el interior, ¿no? Y este potencial es aproximadamente de 61 milivolts positivos en el interior de la fibra. Relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración. Potencial de Nernst. El nivel del potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana se denomina potencial de Nernst para ese ion. Cálculo de potenciales de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes. Cuando una membrana es permeable a varios iones diferentes, el potencial de difusión que se genera depende de 3 factores: la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones, la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones y las concentraciones de los respectivos iones en el interior y en el exterior de la membrana. Potencial de membrana en reposo de los nervios. El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente menos 90 milivolts. Es decir, el potencial en el interior de la fibra es 90 milivolts más negativo que el potencial del líquido extracelular que está en el exterior de la misma. Transporte activo de los iones de sodio y potasio a través de la membrana, la bomba sodio-potasio. Esta bomba sabemos que es una bomba que bombea continuamente iones de sodio hacia el exterior de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula. Además, esta se considera como una bomba electrógena porque bombean más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior. Luego tenemos también la denominada
fuga de potasio y de sodio a través de la membrana nerviosa. Esta se lo realiza a través de los canales de fuga. En sí, esta es mucho más permeable al potasio que al sodio, por la cual también va a poder ver una ligera fuga de electrolitos, especialmente el potasio. Potencial de acción nerviosa. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, que son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Esta tiene tres fases. La fase de reposo. Este es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción. Se dice que la membrana está polarizada durante esta fase debido a que el potencial de membrana negativo es menos 90 milivoltios. La fase de despolarización. En este momento, la membrana se hace súbitamente muy permeable a un número muy grande de iones de sodio con carga positiva, y estos van a difundir hacia el interior del axón. Del estado polarizado normal, que estaba de menos 90, se neutraliza inmediatamente por la entrada de los iones de sodio cargados positivamente, y el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva, y a esto se denomina despolarización. La otra fase viene siendo la fase de repolarización. En un plazo de algunos 10 milésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones de sodio, los canales de sodio ya van a empezar a cerrarse, y los canales de potasio son los que se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de iones de potasio hacia el exterior restablece el potencial de membrana en reposo negativo normal, y a esto se le denomina la repolarización. Canales de sodio y potasio activados por el voltaje. El actor necesario en la producción tanto de la despolarización como en la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción es el canal de sodio activado por el voltaje. Un canal de potasio activado por el voltaje también tiene una función importante en el aumento de la rapidez de la repolarización de la membrana. Estos canales activados por voltaje tienen una función adicional al de la bomba de sodio-potasio y los canales de potasio y sodio de fuga. Entonces, canal de sodio activado por el voltaje, activación e inactivación del canal. Bueno, este canal tiene dos compuertas, ¿no? Una compuerta que está cerca al exterior del canal, denominada compuerta de activación, y otra que está en el interior, que se denomina compuerta de inactivación. La activación del sodio. Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo hacia cero y hacia el final alcanza un voltaje que produce un cambio conformacional en la activación de la compuerta, y esta prácticamente la pone abierta. Esto se denomina estado activo, y aquí aumenta la permeabilidad del sodio hasta 500 a 5000 veces. Luego tenemos la inactivación del canal de sodio. El mismo aumento del voltaje que abre las compuertas de activación también cierra la compuerta de inactivación. Entonces, sin embargo, la compuerta de inactivación se cierra algunas 10 milésimas de segundo después de que se abra la compuerta de activación. Entonces, esta es la del estado inactivado. Canal de potasio activado por voltaje y su activación.
Entonces tenemos esta imagen durante el estado de reposo y ya hacia el final del potencial de acción, ¿no? Y pasa de la misma forma, ¿no? Iones de otros iones durante el potencial de acción. Vamos a hablar de dos iones con carga negativa y los iones de calcio. Los iones con carga negativa no difusibles en el interior del axón nervioso. Estos no pueden atravesar los canales de la membrana. Por ejemplo, de estos tenemos las moléculas proteicas y muchos compuestos de fosfato orgánicos, compuestos del sulfato o similares. Estos iones no pueden salir del interior del axón. Cualquier déficit de iones positivos en el interior de la membrana pues deja un exceso de estos aniones negativos no difusibles. Por lo tanto, estos iones negativos no difusibles son responsables de la carga negativa en el interior de la fibra cuando hay un déficit neto de iones de potasio de carga positiva y otros iones positivos. Los iones de calcio, las membranas de casi todas las células del cuerpo tienen la denominada bomba de calcio, similar a la bomba de sodio. Y el calcio coopera con el sodio en algunas células para producir la mayor parte de los potenciales de acción. Al igual que la bomba de sodio, la bomba de potasio también bombea iones de calcio desde el interior hacia el exterior de la membrana celular, creando un gradiente con un ion calcio de aproximadamente 10.000 veces. Esto deja una concentración celular interna de 10 a la menos 7 molar en comparación a la externa, que sería de 10.3 menos 3 molar. Bueno, además hay canales de calcio que pueden estar activados por voltaje. Estos canales son ligeramente permeables a los iones de sodio, así como los iones de calcio. Por lo tanto, estos canales también se denominan canales de calcio y sodio, ya que los canales de calcio se activan lentamente y se precisan hasta 10 a 20 veces más tiempo para que su activación que los canales de sodio. Por lo tanto, se denominan canales lentos en contraposición al sodio, que se denomina canales rápidos. Aumento de la permeabilidad de los canales de sodio cuando no hay un déficit de iones de calcio. De hecho, es necesario que la concentración de ion calcio disminuye solo un 50% por debajo de su concentración normal para que se produzca la descarga espontánea en algunos nervios periféricos, produciendo con frecuencia tetanias musculares. Inicio de potencial de acción. Un circuito vicioso de retroalimentación positiva abre los canales de sodio. Primero, siempre que no haya ninguna alteración en la membrana de la fibra nerviosa, no se produce ningún potencial de acción en el nervio normal. Sin embargo, si algún episodio produce una elevación suficiente del potencial de membrana desde menos 90 milivoltios hacia el nivel 0, el propio aumento del voltaje hace que empiecen a abrirse muchos canales de sodio activados por voltaje. Esto permite la entrada rápido de iones de sodio, lo que produce una elevación adicional del potencial de membrana y se hace aún abre más los canales de sodio activados por voltaje y permite que se produzca la mayor entrada de iones de sodio hacia el interior de la fibra. El umbral para el inicio del potencial de acción. No se producirá ningún potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente más grande para que se dé origen al círculo vicioso que se ha dicho ya más adelante. Esto se produce cuando el número de iones de sodio que entra a la fibra supera el número de iones de potasio que salen de la misma. La propagación de los potenciales de acción. Un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de la membrana excitable habitualmente excita ya sea porciones adyacentes, como en este lado podemos observar en la imagen, dando lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana. Entonces de aquí están cambiando las cargas eléctricas y de aquí ya se van
irradiando hacia el final. También es importante hablar de la cápite de principio de todo o nada, en la cual indica que una vez originado el potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o no viaja en absoluto si no lo son. Esto se denomina el principio de todo o nada y se aplica a todos los tejidos excitables normales. En algunos potenciales de acción. En algunos casos, la membrana excitada no se repolariza inmediatamente después de la despolarización. Por el contrario, el potencial de membrana permanece en una meseta cerca del máximo de potencial de espiga durante muchos milisegundos y solo después comienza la repolarización. La causa de la meseta es una combinación de varios factores. En primer lugar, el proceso de despolarización del músculo cardíaco participan dos tipos de canales. Uno que van a ser los canales rápidos, que son los canales de sodio habitualmente activados por el voltaje. Y luego tenemos los canales de calcio-sodio activados por el voltaje, que tienen una apertura lenta y por lo tanto se les denomina los canales lentos. Los canales de potasio activados por voltaje tienen una apertura más lenta de lo habitual y con frecuencia no se abren mucho antes del final de la meseta. Ritmicidad de algunos tejidos excitables, la descarga repetitiva. Las descargas repetitivas autoinducidas aparecen normalmente en el corazón, en la mayor parte del músculo liso y en muchas neuronas del sistema nervioso central. Estas descargas rítmicas producen el latido rítmico del corazón, el peristaltismo rítmico de los intestinos y los fenómenos neurales como el control del rítmico de la respiración. Especiales de la transmisión de las señales en los troncos nerviosos, las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. Las fibras grandes son mielinizadas y las pequeñas no mielinizadas. En esta figura podemos observar una fibra mielinizada típica que tiene en su núcleo, que se va a llamar el axón. El axón contiene en su centro el axoplasma, que es un líquido intracelular viscoso. Alrededor del axón hay una vaina de mielina, como podemos observar, que con frecuencia es mucho más gruesa que el propio axón. Ahora, aproximadamente cada 1 a 3 milímetros a lo largo de la vaina va a haber los denominados nódulos de Ranvier. Las células de Schwann son las que depositan la vaina de mielina alrededor del axón. Esto lo puede hacer en primer lugar. La membrana de una célula de Schwann rodea el axón. Después, la célula de Schwann rodea muchas veces más alrededor del axón, depositando múltiples capas de membrana. Y además va a contener una sustancia lipídica denominada esfingomielina. La conducción saltatoria en las fibras musculares, las fibras mielinizadas de un nódulo a otro. Aunque casi no pueden fluir iones a través de las gruesas vainas de mielina de los nervios mielinizados, sin embargo, pueden fluir fácilmente a través de los nódulos de Ranvier. Por lo tanto, los potenciales de acción se van a producir solo en estos nódulos y por lo tanto estos potenciales de acción se conducen de un nódulo a otro y esto se denomina la conducción saltatoria. La velocidad de la conducción de las fibras nerviosas varía de tan solo de 0,25 metros segundo a 100 metros segundos.
Además, hablamos por último del periodo refractario, es el periodo durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso. A esto lo denominamos el periodo refractario absoluto.